Grimorio. Nombre que recibe todo libro antiguo referente a brujería y hechicería. Te atreves a abrir este grimorio en compañía de su creador, Rix. Si eres lo suficientemente valiente como para hacerlo, prepárate para viajar a otra dimensión, a un sitio en donde las entidades oscuras como los Wendigos, los fantasmas, los demonios, los skinwalkers, nahuales y sí, también, ¿por qué no?, los seres de otras dimensiones y de otros planetas, ¿son reales? Leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Dicen que aquellos que no conocen su historia están destinados a repetirla una y otra vez. Pues yo digo que, si realmente queremos conocer la verdad de la historia, lo menos tergiversada posible, debemos acudir a su fuente original y por ende, viajar miles de años al pasado. Solo entonces seremos capaces de comprender medianamente algunos eventos que fueron vitales para la humanidad y que, debido al paso del tiempo, las guerras y el deterioro de las pruebas materiales de estos eventos, apenas si podemos hacernos una idea muy vaga de cómo era el mundo en la antigüedad. Y por antigüedad, me refiero a la cuna de la civilización humana. Al menos, la civilización oficial de la que hablan los libros de historia. Por hoy, por lo menos, olvidémonos de la Atlántida y de otras supuestas civilizaciones previas a nuestra estirpe que fueron perdidas en el tiempo. Vámonos a los orígenes de nuestra versión de la humanidad. Así como para comprender cómo es que funciona el mundo como lo hace hoy en día, tendríamos que revisar el surgimiento de la democracia, la invención de los sistemas de comercialización y monetización de servicios y la repartición de territorios que hoy en día conocemos como países. Para comprender algunas enigmáticas interrogantes que aún aquejan a la humanidad, tendríamos que trasladarnos a un periodo de la historia antiquísimo. Y como te digo siempre, si hay alguna civilización en el mundo que se acerque a la verdad absoluta de varios enigmas, esa es la antigua civilización asiática, pues las que pertenecen a ella son las más antiguas de todo el mundo. En numerosas ocasiones te he hablado ya de diversas civilizaciones y pueblos de seres reptil que, según casi todas las mitologías del mundo, habitaban bajo tierra. Pues, para variar un poco la narrativa, hoy te contaré una historia supuestamente real, que incluso cuenta con vestigios materiales como evidencia de que en verdad ocurrió, solo que esta evidencia fue oculta del ojo humano hace unos pocos años por razones que aún se desconocen. Y digo que cambiaremos la narrativa el día de hoy, ya que vamos a hablar de un pueblo reptiloide que habitaba en Japón, pero no bajo tierra, sino a las afueras de las ciudades, y que de cierta forma trabajaron para los regentes japoneses de la antigüedad, y de ahí descenderían algunos samuráis, según las leyendas. Viajemos a Japón una vez más, muy al pasado, más específicamente 419 años en el pasado. Durante esta época que nos interesa, estaba transcurriendo la era Edo en Japón, la cual duró de marzo de 1603 a mayo de 1868. Durante este tipo de gobierno, se implementó la figura del shogun, la cual suplantó a la figura del emperador durante los casi 300 años que duró la era Edo.
pero prácticamente la figura del shogun era muy similar a la de un emperador. En fin, durante la era Edo, fue instaurado un sistema social que involucraba a todos los ciudadanos nipones. Esta jerarquía tenía como propósito dividir en diferentes niveles a las personas, según sus ocupaciones, dándoles mayor grado de importancia y valía a unas que a otras. Obviamente el nivel más alto de la pirámide era el shogun, e inmediatamente después de él venía la clase guerrera, quienes eran los protectores del reino. Después de la clase guerrera, venía el segundo nivel de jerarquía en el pueblo, y aquí se encontraban los agricultores, pues de ellos dependía el país entero para comer. Los agricultores, claro está, estaban a cargo de los campos de arroz y de la siembra de verdura, por lo que eran vitales para el pueblo japonés. En el tercer nivel se encontraban los trabajadores industriales y en el cuarto nivel de la jerarquía social se encontraban los comerciantes. Sin embargo, los comerciantes no eran la estirpe más baja en la jerarquía social nipona del Edo. Había todavía una clase más baja, y es aquí donde se pone interesante el relato. Este nivel más bajo no era representado por una profesión, sino por una raza entera que habitaba en Japón desde hace casi 500 años. Una raza que era marginada por los nipones y despreciados hasta el odio. Esta raza, que estaba en la parte más baja de la pirámide social, era conocida como los no humanos. Y no, antes de que te lo preguntes, el hecho de que los nipones llamaran no humanos a estos marginados no era de manera despectiva por venir de otro país o porque fueran esclavos o algo parecido. El término no humanos no era una alegoría racista o xenófoba a manera de insulto, sino que era algo literal. Y es que estos no humanos eran seres de aspecto reptil, que caminaban de manera bípeda e incluso usaban ropa. Sin embargo, su piel era escamosa y de un tono verde marrón. Sus cabezas eran ligeramente ovoides. Por nariz tenían únicamente 2 pequeñas ranuras como las lagartijas y carecían de labios. Quizá lo más inquietante eran sus ojos alargados y amarillentos, los cuales descansaban más a los costados del cráneo que al frente, como ocurre con nosotros los humanos. Estos seres eran marginados y vivían alejados tanto de las pequeñas como de las grandes ciudades niponas. Las aldeas de los no humanos se encontraban a las afueras, a veces en medio del bosque, pues estos seres tenían que vivir rodeados por vegetación y espesas zonas boscosas, con el fin de protegerse de los humanos, quienes los despreciaban tanto y les temían en igual medida, que temían ser atacados en sus propios hogares. Por eso, estos hombres y mujeres reptil vivían prácticamente escondidos en medio de los bosques japoneses, en aldeas enteras, para protegerse de los monstruos humanos. No encontré si había registros de estas personas reptil en Japón antes del año 1603. Pero por lo menos durante los 265 años que duró la era Edo japonesa, se habló de esta estirpe marginada que no eran humanos, pero tampoco eran animales. Simplemente parecían venir de otro lugar. Estos pobres seres vivían únicamente de la caza, y esta era la única manera que tenían de subsistir. A diferencia de los humanos, esta pequeña civilización no comía frutas, verduras ni arroz, sino que únicamente comía carne de los animales que cazaban en el bosque. Y justamente en su dieta consistía el odio y el temor que los nipones les tenían a estos seres.
Resulta que en este periodo histórico en Japón, el matar y comer animales iba en contra de los designios de su dios. Por lo tanto, las personas temían que alguna maldición cayera sobre ellos por convivir con estas criaturas que sí comían la carne de los animales. Un pensamiento bastante tonto y primitivo, lo sé, pero recordemos que esto ocurrió con unas décadas de diferencia de la conquista de América. Así de antiguo es este relato. Lo que me llama la atención sobre esta leyenda es que, a diferencia de otras personas reptil del mundo antiguo, los no humanos de Japón no eran hostiles ni agresivos. De hecho, lejos de querer atacar a los humanos, más bien parecían querer alejarse de ellos y de su odio irracional y salvaje. Otra diferencia que estos seres nipones tenían con criaturas reptiloides, incluso de relatos más modernos, era que no intentaban esconderse bajo tierra y tampoco se comportaban como animales salvajes sin raciocinio. Los japoneses sabían de su existencia, y si bien los no humanos querían protegerse y alejarse de los pueblos, no buscaban esconderse de los humanos. Y si recuerdas, vivían en aldeas, usaban ropa y construían sus viviendas. De hecho, incluso quizá tenían su propio idioma, y hasta es probable que hablaran o por lo menos comprendieran el japonés. Pero más adelante ahondaré en eso. Sin embargo, un rasgo que estos seres sí compartían con seres reptiloides de otros relatos del mundo era que eran carnívoros. En todas las historias que te he contado, incluyendo algunas de las más modernas, como el de mi suscriptora colombiana cuyo perro fue devorado por uno de estos seres y su hermana pequeña por poco corre la misma suerte, estas criaturas parecen no poder comer otra cosa que no sea carne. En algunos relatos cazan animales, incluyendo ciervos, perros, gatos, dependiendo de dónde ocurra la historia. E incluso en algunos otros, estas criaturas reptil cazan personas y se las comen. Aún así, no puedo evitar sentir algo de lástima por estos no humanos, que eran despreciados por los nipones de antaño solo por la dieta que llevaban y por su aspecto, cuando en realidad estas criaturas eran completamente civilizadas y pensantes. Pero como siempre, la religión y las ideas retrógradas siempre han estado ahí para dividir y sembrar el odio y la segregación en el ser humano desde tiempos inmemoriales. Antes de pasar a la parte más interesante del relato, quisiera pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi forma de narrar historias. No te vayas sin seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi nuevo libro, La Orden de Camazotz, ya está disponible en Amazon, así que haz clic en el enlace de la descripción para tener tu ejemplar. Y si tienes una experiencia extraña que quieres que cuente en el canal, envíamela a necronomiconrelatos@gmail.com o al WhatsApp del Grimorio de Rix 5638000345. Ahora, sigamos adelante con la historia. ¿Y por qué digo que quizá estos seres podían entender el japonés o incluso tal vez esta era la lengua que hablaban? Pues, porque a pesar de ser tan repudiados y marginados de la sociedad nipona, el shogun les encontró un propósito a los no humanos. Resulta que como los japoneses de la era Edo no podían matar animales en lo absoluto debido a su religión, no podían elaborar armas ni instrumentos con cuero, por lo que estos eran muy endebles y se rompían fácilmente. Así que, como a sus ojos las personas reptil ya estaban malditos ante los ojos de su dios, pues ellos sí comían y cazaban animales del bosque, el shogun les encomendó la tarea
de que fabricaran armas con cuero, con el fin de hacerlas más resistentes. Y los no humanos accedieron sin chistar a la solicitud del shogun, pues no eran seres hostiles y tampoco eran malvados. Incluso hay relatos pertenecientes a este periodo histórico que afirman que al inicio de la era Edo no había tantos guerreros como para conformar a la clase guerrera, y una vez que el shogun se dio cuenta de que podía darles una utilidad a los no humanos, optó por convertir a muchos de estos seres en guerreros y samuráis, teniendo así el shogun un ejército cuya gran parte estaba constituida por hombres reptil. Pero ya te dije al inicio que había una evidencia de que esta historia es mucho más que una leyenda, ¿no es así? ¿Cuál es esta evidencia? Trasladémonos ahora, ahí mismo en Japón, al templo de Horyu-Gakumonji, uno de los templos más antiguos de todo el planeta. Este templo es tan antiguo que está hecho únicamente de madera. Su nombre significa Templo de la Enseñanza de la Ley Floreciente, y hace miles de años fungió como monasterio en Japón. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 y Patrimonio Nacional por el gobierno japonés en el mismo año. Pues, en este antiguo monasterio, que hoy más que nada funge como museo y atracción turística, durante siglos y hasta el año 2017, se mostró una curiosa estatua que podría comprobar que la historia sobre estas personas reptil que construyeron armas y fungieron como guerreros para el shogun de Japón, en verdad ocurrió. Esta estatua representaba a un personaje con aspecto reptil que vestía ropajes de guerrero. Sin embargo, por alguna razón que jamás fue revelada al público, esta estatua fue retirada y escondida de cualquier persona que visitara el templo hasta la fecha. Sí, puede que la estatua haya sido retirada debido a que es muy antigua y al estar a la intemperie significaba un riesgo de deterioro y posterior pérdida total. O puede que haya habido otro motivo para ocultar este vestigio del pueblo nipón antiguo. ¿Y qué pasó con este pueblo de personas reptiles que habitaban en aldeas en los bosques? No hay ningún registro de esto en las crónicas japonesas. Tan solo dejan de ser mencionados por los escribanos nipones. Esto resulta bastante curioso, pues literalmente queda como un relato o una historia incompleta. Fuese realidad o fuese un simple cuento inventado en aquella época, debería haber un registro que explicara qué les pasó a los no humanos. Sin embargo, no lo hay, en absoluto. ¿Qué tal si, así como el gobierno japonés decidió retirar la estatua del hombre reptil en el templo de Horyu-Gakumonji en 2017, hace 400 o 300 años decidió eliminar parte de este registro de los anales de la historia nipona? ¿Por qué ocultar el final de esta historia si es ficticia? Si fuese solo una leyenda o una pieza de ficción, no tendría ningún sentido dejarla inconclusa. Pero, si esta historia fuese real, entonces la cosa cambia. Y la razón por la que el final queda inconcluso es bastante obvia. ¿Quién y por qué decidió esconder este relato sobre los no humanos, reptiloides que eran marginados por el pueblo nipón hace casi medio milenio? Hay gente que afirma que una vez que estos hombres reptil se volvieron los guerreros del shogun, comenzaron a casarse con las mujeres humanas y a coexistir con las personas. Hay otros más que aseguran que empezaron a instruir a los samuráis debido a la experiencia que iban adquiriendo como guerreros. Esta última posibilidad tendría sentido, y si la historia es cierta, entonces
probablemente los guerreros no humanos fungieron como mentores de las siguientes generaciones de guerreros y samuráis. Es decir, que muchos guerreros y samuráis japoneses, a partir del año 1603 aproximadamente, puede que hayan sido entrenados por reptilianos. Entonces, recapitulando, esta raza no humana de seres reptil que tenían sus propias aldeas en Japón, si bien eran carnívoras, no se metían con los seres humanos y no eran hostiles hacia ellos. Al contrario, además eran inteligentes, civilizados, dominaban la arquitectura, las matemáticas, o si no, no habrían tenido viviendas ni aldeas, así como también oficios, tales como la elaboración de armas y otros instrumentos por medio del cuero y la piel de animales. Y además de todo, eran capaces de comunicarse entre ellos y con los seres humanos. Y como cereza del pastel, los no humanos eran grandes guerreros. O de lo contrario, el shogun jamás los habría llevado a formar parte de su élite guerrera. Parece que al final, los seres humanos y esta raza reptil aprendió a convivir en el antiguo Japón. Si ya llevas tiempo en el canal, recordarás una historia que te conté a finales del año pasado, en la que un grupo de samuráis se enfrentó a un ser que era mitad hombre y mitad reptil en un pantano. Esta historia está registrada como un hecho real y no como un cuento o una fábula ficticia. Según los testigos y los samuráis que sobrevivieron a este encuentro, este ser era mucho más fuerte y mucho más veloz y ágil que cualquier ser humano. Por no mencionar que huyó nadando bajo el agua y jamás salió a la superficie para tomar aire. Este relato era más antiguo que el que te conté hoy, lo cual me hace preguntarme, ¿qué tal que estos seres reptiles son capaces de evolucionar? ¿Qué tal que en algún punto eran salvajes y vivían como animales en los bosques y pantanos, como se cuenta en muchas partes del mundo, cazando lo que podían para comer? Pero, ¿y si en algún momento estos seres evolucionaron, o por lo menos una pequeña porción de ellos lo hizo? Dejaron de vivir como animales y construyeron su propia mini civilización en Japón. Porque la realidad es que esta no es la primera versión de reptilianos civilizados de la historia. Probablemente el relato más antiguo de personas reptil civilizadas en el mundo eran los nagas de la India, solo que estos habitaban bajo tierra y no en las aldeas a las afueras de las ciudades humanas. Sea como fuere, este relato es muy similar a las decenas de historias de personas reptil que hemos revisado con anterioridad en el canal, por lo que puede ser una realidad que incluso hoy en día existe en nuestro mundo. Y ya para cerrar, quisiera poner sobre la mesa el hecho de que esta estatua japonesa se parece mucho a las estatuas de los dioses reptil de Al-Ubaid, antiguamente conocido como Mesopotamia. Ambas son prácticamente idénticas, pero con miles de años de diferencia. Pero esa historia te la contaré la próxima semana. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta historia sobre personas reptil en Japón sea cierta o solo una leyenda? ¿Crees que estos seres fueron civilizados? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides compartir mi contenido y darle like al video si te gustó. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Sígueme en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify. También suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi nuevo libro, La Orden de Camazotz, ya disponible en Amazon, el link está en la descripción de este video. Si tienes una experiencia paranormal que quieres que cuente en el canal, puedes mandármela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi WhatsApp
5638000345. Esto fue el Grimorio de Rix y la raza de personas reptil que vivió o vive en Japón. Nos vemos en la oscuridad.